Muy buenas chicos. Esta semana vamos a trabajar el post-impresionismo. Va a ser también muy breve la explicación. ¿M? Y bueno, voy a mandar muy pocos ejercicios esta semana porque yo estoy a la espera de que decide el gobierno. No es lo mismo que nos diga que vamos a volver a clase a que nos diga que no vamos a volver a clase. Entonces quiero ser un poco flexible porque si no vamos a volver a clase, intuyo que estoy dando materia de más. ¿De acuerdo? ¿Mm? Así que nos vamos a parar aquí un poquito. Y ya estas vacaciones descansáis y quienes tengáis algo, alguna evaluación suspensa, pues os estudiáis esos bloques que después de vacaciones veo yo cómo se recupera. Y los demás también tendréis la oportunidad de subir la nota. ¿Ok? Bien, pero ahora vamos con el postimpresionismo. Ah, una cosita, eso no significa que no cuelgue yo material hasta el siglo XX, porque me parece que es lo más interesante, ¿no? Entonces colgaré mis explicaciones, aunque diga el ministerio bueno, que el siglo XX no va a entrar en este temario, pues yo los colgaré no obstante, pues para quien tenga el placer de acercarse a este mundo fascinante y saber algo sobre él, pero yo no mandaría actividades. Pero en fin, ya os digo que todo eso es muy relativo y que estamos a la espera, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con el post-impresionismo. Mirad, nombre, post-impresionismo, después del impresionismo. ¿Qué le pasa? Vamos a estudiar la obra de 4 autores, ¿vale? Que no, o sea, que bebieron en el impresionismo, pero pensaban que el impresionismo se les quedaba corto, ¿vale? Recordad que el impresionismo estaba obsesionado con la pintura al aire libre, con captar el instante, con la luz, y estos autores, pues os vais a dar cuenta que dicen, no, yo necesito algo más, que la pintura me dé algo más que esa plena supuesta objetividad, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el primero de los postimpresionistas, que se llama Georges Seurat, ¿de acuerdo? Y este señor, aunque yo lo haya puesto como postimpresionista, en el sentido que va justo, o sea, que es contemporáneo de los impresionistas, ¿no? Pero pinta de una forma distinta. Eh, Quiero decir, en otros libros de arte, pues a lo mejor no sale como postimpresionista, a lo mejor sale directamente como puntillista y ya está, ¿vale? ¿Qué es eso del puntillismo? Pues mirad, de este señor del que vamos a hablar, de Georges Seurat y también de otro más, Paul Signac, y algunos más que no han pasado mucho a la fama, pues ellos opinan que la pintura más que un arte es una ciencia, ¿vale? Que hay que ser objetiva y es una técnica, que la pintura es una técnica para reproducir la realidad de forma lógica. Entonces ellos, digamos que se hacen eco de los conocimientos ópticos del momento, que los conocimientos ópticos del momento, bueno, pues son sobre todo los de Newton, que ese, bueno, era anterior, no era del siglo XIX, claro. Y también se me olvida el nombre, pues, de un óptico muy famoso de la segunda mitad del siglo XIX, pues, que habla del papel, ¿no? De la retina para formar la imagen. Y me diréis, ¿la retina? Claro, ahora mismo en el siglo XXI pues hemos superado esa información, ¿no? Sabemos que es la mente la que ve realmente, pero entonces pensaban que era la retina. Bien, pues entonces, mirad, lo que hace este señor es que si nos acercamos al cuadro veréis que está compuesto por pinceladas súper pequeñas, casi puntos. Se ve mejor incluso aquí, ¿vale? En este cuadro de grandes dimensiones donde hay muchísimos elementos, muchos más que en este cuadro anterior. Y en todo caso, lo que importa aquí es la técnica, ¿vale? Esos puntos de colores, se evita el negro, se usan colores puros, complementarios, ¿vale? Para que resalten los unos a los otros. Y la temática, si os habéis dado cuenta, en este caso sí que es impresionista, porque es una temática relacionada con cómo disfruto del ocio una clase media, una burguesía, en este caso, no una alta burguesía, de París. Aquí en el estudio del pintor, esto es un cuadro de estos autorreferenciales que tanto les gusta a los pintores, os estáis dando cuenta, ¿no? Cada vez más. Y es un homenaje a sí mismo y a la pintura. Y después este señor Seurat pues tuvo una etapa en la que su arte del puntillismo pues se aplicó a unos temas más concretos, que son los temas circenses sobre todo. Y aquí tenéis la carita de él. Murió muy, muy joven, era súper serio y por desgracia murió muy joven. No sé si fue, de qué fue, no lo sé, una tuberculosis o un infarto de esto que te dejan frito en el sitio.
¿Mm? Hubo otros señores que siguen la técnica del puntillismo, pero en este caso con una especie de, en vez de puntos, serían tampones, ¿vale? Son más que puntos, parecen teselas de mosaico, ¿vale? Que es Paul Signac. Aquí lo tenemos. Y ahora me voy a los autores que realmente podemos clasificar en puridad como posimpresionistas, porque esto del término del posimpresionismo simplemente que hubo un señor, estáis viendo, que se llama Roger Fry. Había una exposición de pintura de Paul Cézanne, de Paul Gauguin y de Vincent van Gogh, y a este señor se le dijo, oye, ponle título a la exposición. Poner título a la exposición no es tan fácil, ¿eh? Tiene que ser un título, pues ya ves tú, el tema principal, sintetizado y además en plan eslogan, que pegue. Y cuando Roger Fry se dijo, bueno, pues voy a buscar algo que tengan en común los tres, pues se encontró con tres formas de pintar totalmente diferentes. Además, pensad que Van Gogh ya estaba muerto en 1910, Paul Cézanne me parece que también, vamos, y Paul Gauguin no me acuerdo, ¿eh? Fue como una retrospectiva. Entonces, lo que sí sabía Roger Fry es que estos tres, Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh, sí bebieron de las fuentes impresionistas, un poco para revelarse de ellas. Y como cada uno tenía un camino diferente, optó por un camino diferente, pues decidió llamarles posimpresionistas. Fijaos lo que pone ahí, los posimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura, eso por lo menos en el caso de Van Gogh, ¿vale? La cuestión es que tenéis que entender cómo el posimpresionismo como la reacción de unos pintores que piensan que el impresionismo les sabe a poco y que el autor, el pintor, puede aportar más. Bien, mirad, por supuesto vamos a recordar que los grabados japoneses siguen de moda, igual que a los impresionistas les fascinaron a estos también. Y esto es simplemente para que veáis cómo Van Gogh hace un remake de un ukiyo-e, ¿vale? El de Van Gogh es el que tiene el marquito verde. Por supuesto, la más famosa, que nunca me canso de verla. Bien, nos vamos por el más importante de todos. Vamos a empezar por el más importante, por Paul Cézanne, ¿vale? ¿Quién es Paul Cézanne? Pues mira, Paul Cézanne es el hijo de un abogado de una clase, o sea, clase media alta, un intelectual, nace en un pueblecito del sur que se llama Aix-en-Provence, ¿vale? Y se va a París a ser pintor. Y su padre no quería que fuese pintor y le dijo, hijo, que yo no te voy a ayudar económicamente. Él se fue a París, le dio igual y quedó fascinado con la obra de Manet. Empezó a ir con los impresionistas, pero los impresionistas se le quedaban escasos y poquitos. Se casó con una modelo y bueno, que era un matrimonio que su padre no aceptaba y lo escondió de su familia. Y entonces se puede decir que vivió en la indigencia prácticamente hasta que llegó un momento en el que decidió regresar a su pueblo, a Aix-en-Provence, y ahí pues pintar al aire libre. En eso se parecía a los impresionistas y sobre todo pintaron una obsesión suya que tenían, que era la montaña de Santa Victoria. Y por cierto, fue muy amigo de Emilio Zola, ese súper escritor naturalista que fue tan famoso en su momento. Vale, este es el autorretrato y este era él. Pequeñito, muy tozudo, decía la época. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Él pinta al aire libre, pero eso no significa que esté obsesionado por captar el momento o la luz del momento como los impresionistas. Él va más lejos. Él está obsesionado con la esencia de las cosas. Es un pequeño filósofo y que quiere mirar y remirar los elementos de un paisaje para encontrar cuáles son las formas subyacentes a lo cambiante del mundo, cuáles son las formas que no cambian, la esencia. Un pequeño filósofo, ¿vale? Entonces os estoy pasando muy rápidamente estas diapositivas de juventud porque están hechas un poquito inspirándose en el movimiento impresionista. Le gusta la pincelada suelta, le gusta que no se le dé muchísima importancia al dibujo ni a la perspectiva geométrica, pero llega un momento, sobre todo cuando regresa a Aix-en-Provence, en el que su arte pues se va a concretar en lo que realmente le aporta, y es esa búsqueda de la esencia de las cosas. ¿Cómo encuentra esa esencia de las cosas? Pues mirad,
Finalmente dice que todos los elementos de la naturaleza pueden interpretarse como formas geométricas. Y hay que pintar esa contundencia geométrica. Aquí tenéis uno de sus paisajes admirados con esa montaña de Saint-Victoire. Él pasa aquí de la perspectiva geométrica. De hecho, si tuviéramos una foto real desde este punto de vista, veríamos que la montaña estaba mucho más alejada. Pero él la pinta dándole la importancia que tiene en el paisaje, una importancia conceptual, que una importancia generada por la apreciación subjetiva del pintor. Es decir, al hombre pues, le atrae al fresco la perspectiva que venía desde el Renacimiento, por ejemplo. Y si os dais cuenta, tampoco es esta la forma obvia de encontrar cómo funciona la naturaleza, porque está como dividida en bloques. Pero ¿dónde se aprecia mejor las aportaciones, las grandes novedades de Cézanne? Pues en sus bodegones. Aquí tenéis un bodegón y aquí tenéis pues uno de los bodegones, el bodegón que os va a salir en Laibao. Son varios iguales prácticamente. Entonces ahora mismo como Laibao ponía bodegón, pues yo no sé si es este u otro muy parecido, pero da igual, hay que decir lo mismo, porque este hombre, como está obsesionado con esto de la búsqueda de la esencia, etcétera, etcétera, trabaja muchísimo sobre la misma temática una y otra vez. Y los bodegones para él son ideales por lo siguiente, porque llega un momento en el que Cézanne se da cuenta de algo. Él se da cuenta de que tenemos dos ojos y que si cierro un ojo y miro por un ojo voy a ver una perspectiva, voy a percibir una imagen diferente a si cierro el ojo y abro el otro, ¿vale? Entonces él se da cuenta que tenemos una visión binocular y que una visión binocular por lo menos implica dos puntos de vista. Así que él en su mentecita llega a la siguiente conclusión. Si tenemos dos puntos de vista y nuestra mente es la que funde los dos puntos de vista, si yo quiero hacer una pintura que realmente capte la realidad esencial de las cosas, yo al menos debo pintar las cosas desde dos puntos de vista. Entonces, si miráis este bodegón, ¿vale? Mirad la fuente con las naranjas o el plato con las naranjas que parece que está puesto que se va a volcar. La mesa, supuestamente encima hay una mesa y encima de ella esa estructura, esa parafernalia de manteles y cortinajes tan barroca, porque aquí también hay ecos de lo barroco en este aspecto, ¿vale? Bueno, pues si os dais cuenta, ese plato no es que se esté cayendo, es que se está viendo desde dos puntos de vista. Desde arriba un poquito, en picado, y desde el lateral. Lo mismo le va a pasar a la mesa, lo mismo a la fuente. Por eso hay cosas que nos chirrían porque nosotros sobre todo además llevamos una tradición que estamos viendo cómo la pintura evoluciona desde un románico al que podemos llamar infantil hasta un renacimiento en el que decimos esta es la forma real de representar los objetos. Y ahora llegamos a esto que es nuevo, novedoso para alguien que no ha visto antes algo semejante. Y sí que se parece un poquito al románico, porque los románicos pasaban de las perspectivas y evidentemente el románico se vuelve a poner de moda en el siglo XX. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el románico era un arte que buscaba representar lo que la mente sabía, no lo que el ojo aparentemente veía. Entonces esta es la gran aportación de Cézanne. Ahora, el buscar las formas esenciales que hay debajo de cada una de los elementos de la naturaleza y después recordarnos que la percepción es conceptual, pertenece a la razón, ¿vale? A la mente, y que la perspectiva tiene que ser como mínimo doble. Dos puntos de vista en el mismo cuadro para que sea de verdad un cuadro realista. Este es otro de sus grandes aportaciones, se llaman los jugadores de cartas y entonces es como todo esto que él ha ido descubriendo pues se aplica a los personajes, a las figuras humanas. Entonces podéis ver que esos brazos pues realmente son tubos prácticamente. Si os dais cuenta, hay como una deformación de lo que nosotros consideraríamos real y se tiende más hacia algo nuevo que poco a poco se va a conocer como la abstracción. Entonces Cézanne, aquí tenéis otro retrato, mirad la cafetera y el plato que están encima de una mesa con una perspectiva tan extraña, para que lo veamos por arriba y del lateral en la doble perspectiva. Entonces Cézanne
quiero otro bodegón. Por eso os digo que si no era el otro va a ser este, pero que se dice de lo mismo. Esas formas, mirad las formas, que antes no hablé nada sobre las formas de las frutas. No importa reproducir un melocotón con exactitud o un limón con exactitud, porque ahora mismo yo no sabría decir cuál es el melocotón y cuál es la naranja, sino esa contundencia de la esfera, más que nada, ¿vale? Y lo que estaba comentando es que Cézanne, que va a influir muchísimo en Picasso, por ejemplo, ya veréis cómo y de qué manera, y va a influir después en lo que nosotros vamos a conocer como el arte abstracto, pues va a abrir un nuevo camino de expresión para la pintura. Y va a ser un camino, pues, de expresión mucho más racional, pero al mismo tiempo esta razón le sirve, nos va a decir él, para condensar la emoción que quiere transmitir también, porque hay emoción en este cuadro. Fijaos al final de su vida cómo esa montaña de Saint-Victoire, él ha ido cada vez más depurando lo accesorio hasta llegar a estas manchas que son elementos geométricos, pero al fin y al cabo solamente manchas. Y aquí unas bañistas. Ahora me voy a otro, que también murió antes de la exposición. La exposición este era el que no sabía si había muerto o no. Entonces la exposición esa del posimpresionismo es 100% retrospectiva, ¿vale? Un homenaje. Paul Gauguin tiene muchos autorretratos y ya sabemos lo que significa muchos autorretratos, ¿vale? Autorretratos y retratos y fotografías. Él iba de dandy. Pues cuando tenemos tanto autorretrato por aquí y por allá, mirad, un autorretrato y detrás uno de sus cuadros más famosos. Otro autorretrato, ¿vale? Y encima dos autorretratos, perdón, uno con una técnica muy de joven y una técnica muy típica, ¿vale? Impresionista, muy moderna. Y después otro, pues mucho más sintético e inspirado en el fauvismo de Matisse. Pero es que el fauvismo de Matisse, y me diréis, maestra, ¿qué está diciendo usted? Estoy hablando de un elemento que va a venir después, ¿vale? Se va a inspirar directamente en Gauguin. Bueno, pues vamos a ver qué aporta Gauguin, ¿de acuerdo? Primero, este señor no es partidario de pintar al aire libre. A él le gusta pintar en el estudio. ¿Por qué? Porque su arte también es un arte de la razón, ¿vale? Además, él, aunque empezara en el círculo impresionista, relacionándose con los impresionistas, en realidad a él le gustado Degas. Ya sabemos que a Degas lo pusimos en los impresionistas porque tradicionalmente se ponen los impresionistas, pero que en realidad era un señor que le daba muchísima importancia a las composiciones y que pintaba dentro de un estudio y dándole importancia todavía a los volúmenes y al color. Bien. Bueno, pues vamos a ver Gauguin qué aporta o qué camino abre. Mirad, y lo vamos a ver a partir de este cuadro que está inspirado en su Bretaña, ¿vale? En Francia del Norte, donde él va a pasar una temporada. Bueno, voy a hablar un poquito de su vida, muy poco, ¿vale? Porque sí que es importante para que entendáis mejor su obra. Este señor estuvo casado con una danesa con la que tuvo 5 hijos, ¿vale? Se fue a Dinamarca a vender lonas, carpas, pero no le fue bien el negocio. Acabaron separándose, no divorciándose, acabaron separándose y él volvió a París cuando le dijo a su mujer que realmente quería dedicarse a la pintura 100%. Y en París, ¿qué es lo que ocurrió? Que no se dedicó a la pintura 100%, sino que acabó siendo primero corredor de bolsa porque tenía que comer. Pero cuando la bolsa cae en una supercrisis de final del siglo XIX, pues ya directamente se va a la pintura. Pintará en Francia, no encontrará su hueco, no, su arte no será entendido, siempre lo van a pensar de él que es un artista menor y acabará haciendo algo, y ese algo será que se va a ir a Tahití, a buscar el mito del buen salvaje. Ahora hablaremos cuando llegue a Tahití, ¿de acuerdo? Pero ahora primero estoy en su etapa francesa. Y mirad esto porque es tan moderno. ¿Qué es esto? Son unas señoras que acaban de salir de la iglesia, ¿vale? Les han dado un sermón y cuando salen de la iglesia observa esto. ¿Qué observan? A un ángel que está con Jacob, me parece que era. Es algo bíblico, una estampa bíblica en la que habla que un ángel y Jacob, pues, o era Job, madre mía, se me olvida Jacob, Job. Bueno, pues una figura de esta del Antiguo Testamento que se enfrenta a un ángel, ¿vale? Fijaos, ¿qué es lo que pasa?
estamos mezclando la realidad con la alucinación. ¿Y sabéis por qué que sabemos que es alucinación? Porque mirad que hay una rama de árbol que separa los dos mundos, el mundo de la alucinación con el mundo de la realidad, de las señoras que realmente han salido totalmente obnubiladas por lo que acaban de oír en la iglesia. En el mundo de la realidad, de las señoras, fijaos cómo trabaja Gauguin con la perspectiva, simplemente no existe. Y para demostrar que él pasa de la convención de la perspectiva, te pinta esa vaquita pequeñita que no nos la podemos creer si aplicamos lo que hemos estudiado de la representación de la profundidad, ¿vale? Pero es que hay otra cosa además que es nuevo, novedoso para que aporta Gauguin, y es que se supone que esta escena está pasando en la naturaleza, se supone que estamos en la Europa del Norte, ¿no? En la Francia del Norte. Entonces, ese color rojo tendría que ser verde oficialmente o realmente, porque sería un césped, una hierba verde. Y sin embargo, él lo pone rojo. ¿Por qué? Porque él cree que el color se tiene que liberar del yugo de la realidad. Es decir, que el color es independiente de la naturaleza. El arte es independiente de la naturaleza. El arte es producto de la creación del autor. Y esto, señores, es una novedad 100% Gauguin que después las vanguardias, el arte de las vanguardias va a recoger, ¿vale? Hasta el día de hoy. Esto es la liberación total de la realidad. ¿Veis? Aquí tenemos pues un Cristo lo pinto amarillo porque quiero. Gauguin, antes de irse a Tahití, estuvo viviendo con Vincent Van Gogh en Arles. Pero esa historia, la historia de cómo convivieron Vincent Van Gogh y Gauguin en Arles, os la contaré cuando llegue el momento con Van Gogh, ¿vale? Y esta es una obra de esa época. Y ahora me voy a su viaje a Tahití. Bueno, pues él se va a Tahití porque en la Europa de finales del 19 y principios del 20 todavía funcionaba el mito del buen salvaje. ¿Qué es ese mito del buen salvaje? Pues es un mito que se gesta con la Ilustración en la que el mundo occidental piensa que nosotros, los occidentales, los civilizados, tenemos un montón de defectos como sociedad porque no somos ingenuos y que piensan que al contrario en las en las sociedades más primitivas culturalmente, ahí lo que prima es la ingenuidad y por tanto son más felices. Esto que acabo de contar es una barbaridad eurocentrista, ¿vale? Y además implica un concepto condescendiente por parte de nosotros que miramos a otras sociedades como si fueran muchísimo más retrasadas que las nuestras, ¿vale? Pero bueno, en su momento se vivía así. Entonces él se va a Gauguin, se va para allá. ¿Por qué? Primero porque no quiere tener más vínculos con esa familia de la que se separó, pero ya quiere divorciarse definitivamente de sus hijos, ¿vale? Y segundo, pues porque le gustan mucho las mujeres. Y tercero, pues se va ahí a pintar mujeres desnudas. Vive en esta casa, en una casa donde había unas esculturas de mujeres desnudas y donde organizaba fiestas todas las noches. Se busca enseguida una chica joven para estar con ella y empieza a producir este tipo de cuadros que va a porque a veces vuelve a Francia y si no, pues simplemente los manda en barco a Francia para que se vendan en Francia. Es decir, al fin y al cabo lo que está buscando es como un nuevo campo, ¿no? Para la pintura, un nuevo campo temático para que se venda. Y está introduciendo con esta nueva temática el concepto de primitivismo en la pintura, en el arte occidental, ¿vale? Que el primitivismo es cómo se refiere uno al arte que hacen las antiguas, o sea, las culturas de África o de sociedades que tradicionalmente en el siglo XIX se consideraron primitivas, que es un arte así como muy esquemático, muy esencial y que pues da lo mismo que se produzca hace 2000 años que hace 2 días. Para nosotros es el mismo, si no pensad en las máscaras africanas, ¿vale? Bien. ¿Por qué no te casas? Se llama este cuadro. Entonces ahí está todo lo que os he comentado del uso libre del color con esta nueva temática primitivista. Al mismo tiempo, también puedes admirar unas composiciones dignas de Degas y un gusto por la elementos
tirando hacia los geométricos que aprenden del divino Cézanne, porque el autor que va a influir en todos va a ser Cézanne. ¿Vale? Y aquí tenemos pues también pues, lo que pintaba, lo que veía ahí. Y esto es un gran cuadro de gran formato que se llama ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Vale? Que empezamos hablando desde el nacimiento, donde veis ahí un bebé al ladito del perro en una de las esquinas, pues hasta la muerte, donde vamos a la otra esquina pues con una anciana y un pájaro ahí. Y ahora me voy con Vincent Van Gogh, ¿vale? Conocidísimo por todos, ¿vale? Ahora veremos también si hace autorretratos, pero este me parece que narcisista no era. Aquí tenéis fotos de cuando era jovencito y niño. Era hijo de un pastor protestante, es holandés, no sabía qué hacer con su vida, quería ser misionero, tenía cierta tendencia patológica en el sentido de que sufría, era un alma que sufría, ¿vale? Entonces no sabemos concretamente pues su enfermedad mental, qué nombre ponerle, ¿vale? Pero desde luego que le hacía sufrir mucho. También, evidentemente, a cambio tenía una sensibilidad extraordinaria y él amaba a la gente y quería ayudarla, pero no sabía cómo. Y no sabía, fue maestro durante una temporada, pero eso no le satisfizo. Y hablando con su hermano Teo, porque Teo era marchante de arte, fíjate, y estaba en París trabajando, su hermano Teo un poquito mayor, le dijo, Teo, ¿qué hago con mi vida? Y su hermano Teo le dijo, pues mira lo que te digo, hazte artista, ¿vale? Y se hizo artista y a partir de ese momento su hermano Teo tuvo que estar sosteniéndolo económicamente el resto de su vida porque no vendía ni un cuadro prácticamente, y si vendió uno fue a precios irrisorios. Ahora ya sabéis que al contrario los cuadros de Van Gogh simplemente se cotizan por las nubes. Bien, ¿qué es lo que aporta Van Gogh? A él le gusta pintar a pleno aire, al plein air, en eso es muy impresionista, le gusta pintar lo que ve, le gusta que todo sea rápido, y le gusta darle muchísima más importancia al color que al dibujo. En eso 100% impresionista, en lo que acabo de decir, pero él introduce algo nuevo que le va a dar, que va a superar el impresionismo, y ese algo nuevo es la emoción, la emoción tremenda, la emoción y el sentimiento. Él quiere pintar no lo que ve, sino lo que siente cuando ve lo que ve, ¿de acuerdo? Y él siente muchísimo. Para conseguir transmitir esa emoción va a usar una pincelada súper suelta y que poco a poco se va a traducir en la técnica del empaste. Conforme pasen los años, él cada vez lo que hará es, más que pincelada suelta, será coger pues el color, o sea, en plan sólido, y echarlo con textura además encima de la pintura. Evidentemente sus colores, él tiende a usar colores puros siempre que puede, y busca pues la luminosidad en los cuadros. Sin embargo, sus inicios fueron unos inicios bastante oscuros y sombríos, porque mirad, cuando empezó, como tenía esa obsesión por ayudar y estaba tan conmocionado por esa sociedad tan injusta que veía, pues pintó cuadros de este tipo muy oscuros para recrear la realidad pues de la condición de la clase obrera pues a la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Los comedores de patatas se llamaba el otro. Pero pronto se va a Francia, va a pasar por París, se va a quedar fascinado con los impresionistas, va a aclarar su paleta, va a coger los nuevos colores puros y brillantes, y va a decidir que él tiene una idea, y es que él quiere formar una colonia de artistas. Y quiere irse al sur de Francia, a Arles se va a ir, porque ahí encuentra que hay una luz que es necesaria para pintar a plein air, ¿no? Y va a alquilar una casa, la va a decorar, la va a acondicionar como un super taller de trabajo, y va a pintar a sus amigos pintores, los impresionistas, los va a invitar para que vengan a vivir con él. Y el único que le va a contestar y que va a ir a vivir con él va a ser Gauguin. Por cierto, aquí hay dos cuadros, ¿vale? Uno de Gauguin y otro de Van Gogh sobre lo que están viendo en Arles, para que veáis un poquito cómo se parecen el uno al otro, pero cómo Gauguin pues no puede evitar introducir más elementos, una composición más tirando a lo
complejo, ¿vale? Que hereda de Degas y además, pues de vez en cuando una mancha roja ahí donde no debería haber rojo, ¿no? Entonces, Gauguin es más un compromiso del artista, una creación racional. En cambio, Van Gogh, que es este donde están las dos hileras de árboles, por si no os había dado cuenta, donde triunfa el amarillo, pues esto es, sí, la emoción de lo que ve. ¿Mm? La emoción de lo que ve, seguimos. Mirad cómo se simplifica también todo, cómo al final acabamos yendo también hacia la abstracción, ¿verdad? Y esta es su técnica del empaste, donde mejor se ve, esos son sus famosísimos girasoles que va a pintar tanto en Arles como cuando después de Arles se vaya a Saint-Rémy, a un hospital sanitario. ¿Por qué a un hospital? Pues mirad, él no estaba bien, os lo podéis imaginar en estos autorretratos. Sin embargo, ojo, no creáis que pintaba cuando estaba sufriendo una crisis. Al contrario, dice uno de sus biógrafos que él, cuando pintaba, era cuando tenía un momento de paz interior, de calma interior, que cuando tenía sus crisis de estas por las que tenía que estar, bueno, pues tenía una crisis mental, pues ahí no pintaba, ¿vale? Entonces estos autorretratos, digamos, son reflexiones sobre su sufrimiento, sobre su propio sufrimiento. Mirad, aquí estamos los cuadros de Arles, maravillas sobre esta calle. Y fijaos, en este me voy a detener un poquito más, en este. Este es un cuadro, él iba todas las noches pues a tomar, iba a decir absenta, alcohol, absenta, que era, digamos, la bebida, la droga de la época, pues a un bar. Y entonces es que lo que le pasaba, que a veces ahí pues sentía que estaba como en un sueño, que lo raptaba, que angustioso. Y esta era su forma de representar lo que sentía, donde realmente yo miro este cuadro y yo no quiero estar ahí en ese bar. Para mí no es un bar, para mí es el inicio de una película de terror. Y eso era lo que él sentía. Entonces usa los colores tan vivos y tan poderosos de manera simbólica. El rojo es esa pasión no sexual en este caso, sino una pasión del espíritu en el sentido que te galvaniza hacia el terror, ¿vale? Y esas figuras ahí que te miran, pero sin forma, da miedo. Cuando esta era su habitación en Arles, tiene 3 versiones, ¿vale? Y entonces los críticos dicen, aunque él la pintaba porque su habitación le transmitía seguridad, los críticos dicen que este punto de vista, agobiante, asfixiante, esos cuadros que están colgados de forma irregular, pues simbolizan el mal estado de salud mental de Van Gogh. En todo caso, lo que sí puedes identificarte con pues con la emoción que le transmitía esta habitación. Y finalmente vamos a explicar qué pasó. Mirad, Gauguin y Van Gogh discutían muchísimo pues, sobre el arte, sobre la forma de vida. Van Gogh él quería tener una camaradería especial con Gauguin, pero Gauguin al fin y al cabo pasaba un poquito de todo. Yo creo que estaba ahí porque no tenía dinero, que se había ido a Arles porque en ese momento no tenía dinero. Según las crónicas, hubo una gran discusión entre Gauguin y Van Gogh. Van Gogh se cortó la oreja izquierda y se fue a un prostíbulo y se la regaló a una prostituta que frecuentaban tanto él como Gauguin. Eso es lo que dice las crónicas. Y aquí sus autorretratos posteriores. Finalmente lo van a ingresar se va a ingresar en un manicomio después de la experiencia de Arles. Gauguin se va a ir después de lo de la oreja y él llama a su hermano Teo y su hermano Teo le dice, tú no estás bien, te tienes que ir a un sanatorio, ¿vale? Y ahí en el sanatorio, pues fijaos cómo se van desmoronando las líneas, las formas, cómo yo veo esto y esto me sirve de portada para un cuento de Poe de terror que se llama El desmoronamiento de la casa Usher, ¿vale? Este era el doctor que lo trataba. Y este es un detalle, bueno, estos son unas orquídeas que vio en homenaje a los impresionistas, y esto es un detalle del cuadro de Bau que tenéis que comentar, que es La noche estrellada. Mirad, en esta última etapa de la vida de Van Gogh, la etapa de Saint-Rémy, del sanatorio, pues él utiliza las curvas y las contracurvas, los remolinos, ¿vale? Porque su vida interior era así, era un continuo remolino de experiencia, de sentimientos, ¿de acuerdo? Esta noche estrellada también es una noche estrellada muy mística. Ese ciprés que se alza vertical, ¿no? Desde el suelo hasta la noche, pues ya sabéis que un ciprés simboliza siempre el contacto de lo humano, de lo material, con lo divino.
Entonces, recordad siempre que Van Gogh es creyente y que es un amante de la humanidad, desde un punto de vista también místico. Y quizá yo cuando miro este cuadro pues me emociono. No puedo explicar con todas las palabras, porque recordad esto, el arte plástico, quiero decir, es un arte distinto a la literatura. La literatura usa las palabras, la plástica usa otros materiales, otras técnicas para hacernos llegar a la emoción, y Van Gogh lo consigue, y no se puede describir todas las emociones con sus pretensiones. Bueno, pues ahí tenéis un buen comentario en el tema escrito. Y esta, la última de las diapositivas. ¿Cómo murió Van Gogh? Que murió muy jovencito. Pues no se sabe si hubo un intento de suicidio o un homicidio involuntario. La cuestión es que murió porque llevaba una pistola y sí que se pegó unos tiros. ¿Vale? Y a los 2 o 3 días murió a consecuencia de esos tiros. Y después, poco tiempo después, días después, murió también su hermano Teo, muy jovencito, por sífilis. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Solo he mandado unas actividades, son las únicas que voy a mandar para esta semana, ¿vale? Aunque cuelgue cosas sobre las vanguardias, pues para que disfrutéis de las vanguardias. Las únicas actividades son unas actividades basadas en 2 vídeos muy cortitos que están en YouTube. Y uno de ellos, de 8 minutos, pero que después son 5 los que me interesa que veáis, es sobre Toulouse-Lautrec, ¿vale? Que no lo he explicado en esta diapositiva. Venga, hasta ahora.